Una pregunta me gustaría hacerle, señor Canduela, y es el aumento de los delitos y especialmente de la extrema gravedad de los delitos. Porque yo me acuerdo de hace años que había una revista que se llamaba El Caso, hace ya muchos años, los más jóvenes no se acordarán, no la habrán conocido, y en una semana, no sé, 4 o 5 páginas se llenaban, ¿no?, con los casos que ocurrían en España entre la gente que vivía en este país, de los delitos que se cometían en España. Yo creo que ahora haría falta un Espasa, una enciclopedia Espasa solamente para una semana o para un día. Y porque se nos ocultan muchos y se nos oculta, yo pienso que se nos ocultan los datos verdaderos de la delincuencia y se nos oculta la gravedad de los delitos y muchísimas cosas más, ¿no? Que se oculta todo es lógico, además, como comentábamos antes, de que los medios de comunicación libres prácticamente no existen, todos están bajo los lobbies, bajo grupos de poder, la mayoría vinculados o a izquierdas o a grandes multinacionales, que son las que están propugnando que aquí hay que dejar las puertas de casa abiertas y que entre el que le dé la gana y de la forma que le dé la gana. Pues evidentemente esta gente está tratando de ocultar todo lo que puede, pero es que además en los manuales de estilo y las consideraciones que aporta el gobierno a los periodistas constantemente se les indica que deben prácticamente falsear los datos, es decir, no nombrar nacionalidades de los que están delinquiendo, toda una serie de recomendaciones que al final solamente llevan a falsear la realidad. Nosotros hace ya muchos años que empezamos a advertir de este problema y teníamos una figurita que al final le hemos llamado el inmigrómetro, que decía claramente una sencilla fórmula, decía paro más inmigración igual a delincuencia. Si tú abres las puertas de casa, como decía antes, si dejas entrar aquí a todo el mundo sin pedirles ningún tipo de papel, ni papel de antecedentes penales, ni saber qué tipo de persona es, ni saber si es una persona, un ciudadano ejemplar, o resulta que en su país ha formado parte de una mafia paramilitar, terrorista, nada, o sea, tú no le preguntas nada a este señor que entra. Y este señor que viene engañado en muchas ocasiones pensando que aquí atamos los perros con longaniza, resulta que llega una situación en la que no tiene ni trabajo ni tiene que llevarse a la boca. ¿Qué van a hacer? Pues lo más fácil, volverse a organizar como muchos de ellos estaban organizados en sus países y formar bandas de delincuentes. Conforme la crisis vaya a más vamos a resistirnos a que nos roben los españoles, más competencia española va a haber también a esta gigantesca criminalidad extranjera, porque no nos engañemos, la gran parte de la criminalidad que está viviendo hoy en día España es extranjera y así lo indican todos los datos. Pues conforme vaya ese proceso adelante, pues vamos a asustarnos de las cosas terribles que vamos a llegar a ver. ¿Esto lo detenemos o estamos en un proceso de colombización de la sociedad, que, por decir algo, porque hay veces que parece que nuestra tasa de delitos ya está muy por encima de estos países centroamericanos y sudamericanos? Y sobre todo la gravedad de ellos. Y luego, aparte, otra cosa que está muy clara, es que además aquí en España muchos saben que me parece que se han construido 16 cárceles nuevas o 18, una barbaridad. Yo no sé, es que los españoles hemos vuelto muy malos o no Había sé. un dato que comentamos aquí en el programa, que hay muchas cárceles que están a un 200% incluso, de su capacidad. Y también ciertos datos en los que se ve el tipo de la gente que está en la cárcel. Y efectivamente uno de los datos es lo que nos comentaba ahora, es decir, que hay una diferencia bastante grave entre el tanto por ciento teórico de gente extranjera que está en las cárceles con el de españoles. Es decir, ese tanto por ciento es mucho más alto en un caso que en el otro. Pero ya no solo de los que están, sino ahora llevo tiempo sin leer el dato, seguramente lo habrán censurado también, pero recuerdo que hace unos 2 años aproximadamente el dato aportado por instituciones penitenciarias era que el 70% de los nuevos ingresos era de extranjeros, 70%. En ese tanto por cien no se encuentra, lógicamente, todo ese montón de extranjeros a los que hemos regalado la nacionalidad española para falsear cifras, pero que realmente no son españoles. Habría que revisar la forma fraudulenta de la que se han concedido pues muchas de estas nacionalidades, ¿no?
y también se oculta ese dato. O sea que estamos ante una situación verdaderamente dramática. ¿Hasta cuándo van a aguantar los españoles estar sin trabajo en su casa y estar empleando a extranjeros? ¿Hasta cuánto van a aguantar los españoles apretándose el cinturón y siendo robados de una forma ilegal y luego de otra alegal? Porque también el hecho de que accedan ellos más rápidamente a los puestos de trabajo, a las ayudas sociales, a las ayudas de comedor en las guarderías, a las plazas escolares, a todo lo que acceden, porque hay una clara discriminación contra los españoles, ¿hasta cuándo lo vamos a aguantar? Pues esto o se soluciona de forma pacífica, dejando y abriendo las puertas a un partido político que legítimamente pueda expresarse y convencer a la gente de sus ideas y decirles, oiga, vamos a instaurar un nuevo orden basado en la lógica y en el sentido común, y bueno, aquí primero tenemos que atender a los de casa y luego si sobra pues será para los de fuera, pero no al revés. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? Porque si continuamos en esta situación, pues tarde o temprano el estallido, me atrevo a decir que puede ser terrible. ¿Usted piensa que esto, no sé, esta inmigración que se ha producido en estos últimos 10-15 años en España sin control ninguna, estos son órdenes de Europa, de un gobierno mundial en la sombra? Hombre, esto es que no tiene una explicación lógica de decir, bueno, es que nuestros gobernantes son así de tontos o qué. Bueno, la verdad es que son tontos, ¿no? Pero bueno. No, yo dudo mucho que nuestros gobernantes sean tontos. Están formados en las mejores universidades, tienen alto poder adquisitivo la mayoría de sus familias, es decir, que es gente que está preparada. Evidentemente, esto es deliberado. Hoy en día, la mayoría de gente desconoce lo que es la globalización. La globalización no es algo bonito, pacífico, que se esté consiguiendo porque existe Internet y las fronteras se caen solas. No, la globalización es una ideología totalitaria, terrible, como fue el comunismo, que se esconde, ese es el principal problema, la gente no accede a ella y que tiene unas ideas claras. Entonces, estos días hemos oído en algunos medios que tratan ya el tema político más en profundidad, hablar de que para el 2012, en esta próxima cumbre del clima, quieren ya empezar a sembrar pues las columnas de un gobierno a nivel mundial, como tú decías, Vicente. Y evidentemente los que quieren un gobierno a nivel mundial, los que quieren la tierra convertida en una sola nación, todo ella, pues primero para eso deben destruir las religiones, deben destruir las diferencias entre pueblos, deben destruir la diferencia entre razas, y aquí estamos perjudicados todos, blancos, negros, amarillos, todo aquel que sienta aprecio por lo que es, por sus tradiciones y por su cultura, choca frontalmente contra esa ideología política, que no es algo inevitable, que no es algo que no se pueda derrotar, que no es algo que no se pueda vencer, es una ideología política. Entonces, evidentemente, lo están haciendo adrede. Lo que no tiene sentido es que en el mismo discurso se critique constantemente que haya minorías extranjeras, por ejemplo, de raza blanca, en países como Rhodesia o otras naciones de África, donde son expropiados por los granjeros y prácticamente parece que allí está muy mal la inmigración de europeos. Sin embargo, siempre que se habla del tema de los europeos hay una especie de racismo antieuropeo que pretende que los europeos no tenemos derecho a tener nuestra cultura, nuestros países. No, nuestra cultura no vale nada, es una auténtica basura para esta ideología, y la mezcla, el cosmopolitismo siempre enriquece. Pues yo verdaderamente, yo me siento europeo, creo que la cultura de Cervantes, de Beethoven, de Mozart, de Miguel Ángel, de Shakespeare, pues no se enriquece con la aportación de una masa de población de Zimbabue, y lo pienso así, verdaderamente. Y estoy en mi derecho de pensarlo, y en mi derecho de creer en una España española dentro de una Europa europea. Pero, sin embargo, pues por esto que te estoy diciendo, somos constantemente acusados, perseguidos, arrinconados y con todo tipo de cordones sanitarios.